Bienvenidos a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Estamos ya terminando nuestra semana de programación hoy cuando son las 5 horas y 7 minutos. Gracias a todos por estar ya conectados junto a nosotros. Hoy jueves 25 de junio tenemos un tema extraordinario. Más adelante vamos a hablar sobre el tema que tenemos el día de hoy. Primero quisiera saludar a Martita, a nuestra invitada Mercedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlita. Buenas tardes, querida Mechita, como la conocemos desde hace muchos años. Un gusto compartir este espacio la tarde de hoy. Sí, y Carlita nos va a contar el tema con el cual vamos a tratar con la licenciada Mercedes Illescas. Hoy vamos a tratar el tema de trastornos de lenguaje junto a la licenciada Mercedes Illescas, quien está ya en pantalla con nosotros. Martita, si nos puede comentar más de nuestra invitada. Claro que sí. La licenciada Mercedes Illescas es terapista de lenguaje con una amplísima experiencia, más de 30 años ejerciendo su profesión en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas de la ciudad. En los últimos años se ha desempeñado en la consulta privada en el Hospital San Juan de Dios y actualmente también continúa con su práctica privada. Bienvenida, Mechita querida, bienvenida. Como la mayoría que le conocemos en el medio educativo y en el medio inicial como la tía Mechita. Muchas gracias, Martita. Buenas tardes, Carlita. Un gusto participar con ustedes en este programa que brinda a todas las personas de todo el mundo, porque he visto que se expande esta comunicación alrededor de todo el mundo. Entonces, es bueno conocer ciertos aspectos que son necesarios para el conocimiento de los padres de familia, sobre todo que siempre están interesados en algo más acerca de los problemas del lenguaje y lo que pueden hacer por sus hijos. Muchas gracias, Mechita. Sí, esta tarde va a ser muy interesante porque es un tema que nos convoca a los padres de familia, nos convoca a los profesionales de la salud, a los educadores y realmente a la sociedad en general. Vamos a conversar hoy en el tema de lo que es el desarrollo del lenguaje, también cuando se presentan dificultades, lo que podemos hacer y también al final vamos a hablar en la parte actual de lo que es la teleconsulta en terapia de lenguaje. Mechita, le dejamos la palabra a usted. Bueno, muchas gracias, Martita. Sí, los trastornos del lenguaje, siempre para tratar este tema hay que conocer cómo es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje inicia desde el momento mismo cuando los niños, inclusive muchos estudios dicen pues que el lenguaje se relaciona con los padres, la madre sobre todo con su niño desde el vientre intrauterino, ¿sí? Al momento que el niño nace, las primeras vocalizaciones las escucha de la mamá. El niño a partir de los 2 meses ya puede imitar ciertos sonidos guturales que nosotros, por costumbre, nuestros padres igual sabían hacer con los bebés, o sea, hacer que repita el agú, agú, esos sonidos guturales. Ustedes todos conocemos, todos los hemos practicado con nuestros hijos, con hijos ajenos, lo hemos hecho por ver una sonrisa en los niños, que es también una forma de comunicarse. Así va aumentando los niveles de lenguaje y de comunicación de los niños conforme va pasando los meses. Luego, a partir del año, el niño sí es capaz de repetir unas 3, 4 palabritas según las habilidades lingüísticas del entorno familiar y del niño propiamente, ¿sí? Cuando ya el niño esté en el año 6 meses, aproximadamente puede repetir unas 10 palabras, ¿sí? Y así va aumentando las palabritas hasta los 2 años, cuando ya puede tener un vocabulario de unas 50 palabras, ¿sí? Luego aumenta los vocabularios y obviamente se va hacia 200 palabras, a los 3 años unas 300, 400 palabras, y al final de los 5 años, cuando acaba la etapa de preescolar, el niño sí tiene un lenguaje de más de 2000 palabras, ¿sí? Cuando los papis escuchan este comentario, escuchan este criterio de un profesional del lenguaje que dice, o sea, el niño debe estar haciendo todas estas actitudes, todas estas palabras, debe comprender órdenes, debe expresar sus necesidades a través de la palabra, y si no lo está haciendo, pues obviamente
es necesario consultar a los profesionales del lenguaje. Los padres, por lo general, a la primera persona que consultan o la primera persona que se da cuenta que el niño no está yendo al ritmo de otros niños es el pediatra, ¿sí? Porque cuando ya van a la consulta con el pediatra, pues el pediatra ve que en 2 años el niño no dice absolutamente una sola palabra, cuando ya en 2 años ya debe tener un vocabulario un poquito amplio, decir frases de 2. Si no lo está haciendo, sí, entonces hay que tomar cartas sobre el y iniciar un proceso luego del pediatra con la terapista del lenguaje, a veces con el psicólogo clínico para analizar qué es lo que le está pasando a este pequeño. En algunos casos ya se muestra una patología del lenguaje. En otros casos, y en la mayoría de los casos, son problemas temporales del lenguaje. O sea, el niño no está siendo estimulado por diversos motivos. Puede ser por cuestiones respiratorias, problemas de salud, por el área respiratoria, puede tener adenoides grandes, puede tener un frenillo lingual y que no le deja elevar su lengüita, no le deja mover su lengüita adecuadamente. Puede tener dificultades emocionales en el caso de que sean padres separados, de que los papis estén por lugares de trabajo y cosas como esta, y otras circunstancias, el niño está creciendo solo, ¿sí? El niño también presenta a veces dificultades de lenguaje cuando tiene una inhabilidad propia del niño. El niño no es capaz de discriminar los sonidos del lenguaje. Puede hacer muchas otras cosas, puede tal vez jugar, puede tal vez caminar pronto inclusive, y sin embargo el área del lenguaje se muestra atrasada y en ese caso sí es necesario la estimulación, ¿sí? Cuando el niño ya pasa de los 2 años, ya llega a los 3 años y aún persiste, sí. Dígame, Mechita, Martita. discúlpenme porque me parece aquí muy importante Ya, lo que usted mencionó primero, muy importante es lo que es la relación que le llamamos nosotros desde psicología, la relación temprana de la madre con el niño. ya. ¿Cómo podemos detectar nosotros tempranamente, sí, tempranamente, cómo podemos detectar que ya hay un retraso en el desarrollo, sin, lógicamente, etiquetar o poner algo como que muy grave en el niño, pero ¿cuáles serían las señales para nosotros ir un poco como en orden? ¿Cuáles serían las señales hasta el año y medio, que más o menos usted nos menciona que ya pronuncian algunas palabras? ¿Cuáles serían las señales de alerta Ya, inicial a esa claro. temprana edad? ¿Se puede hablar de señales de alarma a esa edad o no? Sí, en ciertos casos sí se puede hablar de ciertas señales en las cuales los padres mismos manifiestan. Cuando el niño no mira la cara, el niño no se interesa por imitar sonidos del ambiente, de la naturaleza, de los animales. El niño no sigue órdenes por decirle, mira el pajarito, mira la pelota, mira qué lindo, mira qué rico, y el niño no se interesa por lo que los padres le están insistiendo. La mayoría de niños lo que hacen es emocionarse y mostrar esa actitud de alegría, de abrir los ojos, hacer caricias, cuales están mostrando una acción de comprensión. Cuando no existe actitud, algunos padres se dan cuenta y consultan, preguntan, algunos son profesionales ya en el área, entonces por eso se preocupan más tempranamente. Cuando no hay esa preocupación, se deja pasar y prácticamente hacia los 2 años que el niño no habla absolutamente nada, no es de imitar, no se emociona, no sigue orden, la mirada, ya estamos hablando de un proceso en el cual ya debe intervenir todos los profesionales, todo un equipo multidisciplinario, ¿sí? Ujú. Hasta Michita, se y tal consulta. vez sería oportuno en esa etapa, en esa edad, sería oportuno tal vez un examen audiológico. Bueno, una audiometría en esa edad no se puede hacer, pero sí otro tipo de exámenes audiológicos, sí, como en este momento, o sea, los otorrinos pueden hacerles
dormidos a los pequeños, los potenciales le pueden hacer en el caso de que sospechan inclusive de que puede haber un de audición bajo, ¿sí? Cuando hay antecedentes familiares, cuando tal vez tuvo enfermedades en el momento del nacimiento, una meningitis, por decirlo así, o temperaturas altas en las cuales el niño tuvo que tomar medicación muy fuerte. Puede ser, y consecuencias, obviamente, yo tengo un paciente precisamente, tuvo meningitis del momento del nacimiento y por la medicación y la temperatura que tuvo, el niño ahora presenta deficiencia auditiva. Entonces, en esos casos no es pues por genética ni tampoco por otras circunstancias, sino únicamente por la razón de la medicación y la enfermedad que tuvo al momento de nacer. Entonces, en esos casos, sí se considera que pronto hay que intervenir con los exámenes neurológicos, audiométricos y la intervención del terapista del lenguaje o el estimulador temprano. Uh-huh. Mechita, bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero las voy a ir haciendo ahora poco a poco, que Carlita también me parece que tiene otras. ¿Qué sucede ahora con la tecnología? ¿Qué sucede ahora con los papás que les dan un celular a los chicos, con videos, con juegos, a muy tempranas edades? Yo he visto niños de meses con claro, juegos, con canciones, con un aparato tecnológico. ¿Cómo afecta eso el desarrollo del lenguaje? Todas las investigaciones que se hacen hasta el momento, la pandemia, pues era totalmente prohibido antes de los 2 años un aparato, la tablet, prohibido totalmente porque no era necesario. ¿Sí? En este tiempo que pasamos esta cuarentena, pues nos hemos visto con la pena de tener que darles a los niños y tener que comunicarnos con los niños a través de estos agentes tecnológicos. Entonces, todo lo que se había investigado antes quedó realmente de lado, que ahora es necesario la comunicación a través de la vía virtual. Realmente el estar en el uso de celulares, de tablets o todos estos asuntos, estos agentes tecnológicos, pues todo esto es inadecuado para un niño. Un niño para el aprendizaje, ¿qué necesita? Necesita ver, tocar, manipular, caerse, conocer que el color rojo puede ser brillante, puede ser opaco. A través de una pantalla, decir que alguien le diga es el color rojo, repite el rojo, este es un rojo. No, el niño necesita visualizar, palpar, pensar que es rojo y que es un azul, compararlo, ¿sí? Y comparar con otras cosas que son rojas, que son azules, que los bomberos son de color rojo, que la manzana es roja, pero que también hay una manzana verde, ¿sí? Entonces, medios electrónicos, todo está estandarizado, o sea, le dan al niño una visión de lo que quieren, de lo que se quiere presentar en ese momento, pero no hay la ni afectiva, ni la expresión oral, ¿sí? El niño está siempre bloqueado al usar un aparato electrónico y no queremos niños bloqueados, lo que queremos es niños que puedan sus emociones, expresar sus movimientos, expresar sus necesidades, para que así desarrolle su lenguaje. Claro. Y volviendo al punto anterior, tenía una duda en el punto anterior en el que decíamos que en 1 año y medio ya se puede ver algún síntoma de un niño que necesite terapia de lenguaje. ¿Hasta qué edad máximo un padre puede darse cuenta de que tiene estos síntomas? Porque al iniciar, por ejemplo, los primeros años de vida, no sé, podrían confundirse con otras situaciones, con algo auditivo y no llevarles al médico de forma adecuada, ¿verdad? A un profesional de terapia del lenguaje. Ya. Entonces, ¿cómo podemos, hasta qué edad se puede ver estos síntomas? Y también como para partir, ¿cuál es el objetivo de la terapia del lenguaje y por cuántos tiempo el niño debería ir a terapia? Bueno, creo que dicen 3 preguntas en una. Ahí mismo, sí.
Bueno, le voy a responder a la primera. Sí, ¿hasta cuándo un niño debe ir a la terapia de lenguaje? Un niño debe ir a la terapia de lenguaje lo más posible. O sea, para eso está la estimulación precoz, justamente cuando hay el criterio de familia para asistir pronto. Pero muchas de las veces, y en la mayoría de las veces, el criterio de los padres de familia no es el que quisiéramos nosotros como profesionales, de que ya se dieron cuenta de que tiene una dificultad, porque comparan con el vecino, comparan con el primo, comparan con el hermano mayor, comparan de que el niño no está hablando bien y muchas de las veces no asisten a la terapia de lenguaje, ¿sí? A veces los padres de familia han pensado que es un tabú, no, y responde así, como la mamá contó que el papá habló tarde, entonces luego ya el hijo está en la misma circunstancia, ya va a hablar. Entonces estamos improvisando la educación, estamos improvisando el desarrollo y dejando pasar un tiempo importantísimo en el desarrollo del niño, ¿sí? Los padres no se dan cuenta de los aspectos que luego pueden darse en el futuro. Cuando un niño se ve atrasado en el lenguaje, se ve atrasado en el aprendizaje, también va a tener dificultades en el aprendizaje escolar. Yo siempre les comento esto a los padres de familia. Estamos a tiempo de trabajar entre los 2 y 3 años cuando un niño ya se muestra que tiene la dificultad. ¿Sí? Entre 3 y 4 años ya presente la dificultad y no se diga entre 4, 5 y 6 años que ya está presente la dificultad. Y yo, obviamente también hay que trabajarlo. Los papás ahí están en los sustos porque entre 6 años los niños ya están ingresando a la escuela y la escuela le pide el análisis psicológico y el análisis del lenguaje. ¿Sí? En ese momento recién los padres, por el temor que no le den el cupo en la escuela, asisten a las consultas. Y nos tienen a nosotros, ahí está la Martita, nos tienen en el apuro que de la noche a la mañana tenemos que darles un informe de que el niño sí tiene una dificultad. Estamos dando la certeza de lo que el papá ya sabía 2 años atrás. Otra pregunta que usted me... ¿hasta cuándo debe ir? Sí, Carlita, ¿hasta qué tiempo? ¿Qué tiempo el niño debe estar en la terapia? Todo depende. Depende de una evaluación, el lenguaje, una psicológica, puede ser una audiometría, puede ser neurológica, todo un equipo como para poder determinar qué tiempo el niño puede ir a la terapia. En la mayoría de los casos, claro, son temporales. Una simple dislalia, un trastorno sencillo del lenguaje, una dislalia puede el niño estar máximo 6 meses en la terapia. Cuando las cosas son un poquito más graves, el tiempo que ha tomado para ir a la terapia ha sido tardío, el niño ya se ha marcado con los problemas del lenguaje, ya se le ha agravado la forma inadecuada de decir cada uno de los fonemas, tarda un poco salir de la terapia. Puede tomar 8 meses hasta 1 año. Pero cuando ya hay patologías ya auditivas, patologías como una tartamudez o una disglosia, cuando ya son problemas más graves, una disfasia, son problemas más graves del lenguaje, sí tarda 2 años, 3 años, 4 años, inclusive que el niño debe estar constantemente en la terapia. Otra pregunta tenía, me hizo 3 preguntas ahí, Carlita. Usted Era, me preguntó otra déjeme ver, más. sí, le pregunté, ¿hasta qué edad los papás se pueden dar cuenta de que tenían síntomas? Porque dijimos, usted había dicho que hasta 1 año y medio recién inician, pero Claro, por ejemplo decía usted también acerca de que a los 6 años se pueden dar cuenta, pero ya evolucionado el claro. diagnóstico. ¿Y cómo podría el papá también sobrellevar ese tema? Porque me imagino que también como padres realizan alguna terapia ellos en casa. Bueno, las terapias realmente, la terapia del lenguaje es igual que la terapia psicopedagógica, la terapia de estimulación y la terapia psicológica, la tiene que realizar un profesional de cada área, ¿sí? A veces aquí en nuestro medio, yo en mis años de experiencia que los tengo,
conversando con otros profesionales, compañeros, colegas, los maestros de escuela, ellos se sienten el criterio de que ellos pueden tratar el tema, cosa que no es cierta. Muchas de las veces están errando y creando peores problemas de lenguaje, peores problemas en el desarrollo del niño. Al tratar de corregir un defecto de articulación, los papás presionan, insisten, abusan un poco de que es un niño y ante la autoridad del padre no pueden resistirse. Los papás al presionar crean en el problemas, como son la ansiedad, que ya tiene que ser tratado por el psicólogo, crean la tartamudez, porque la tartamudez viene dentro del entorno familiar. El niño al no poder empieza a querer expresar la presión y a la ansiedad en un entorno familiar, el niño se traba, bloquea y empieza a hablar solamente con personas que tiene confianza, ¿sí? Entonces se crea otro problema de lenguaje que es un mutismo. El niño ya estaba hablando y al querer que mejore dentro de la casa, la abuelita, el tío, el primo, el papá, la mamá, crean esta dificultad en el niño. Sí, por eso siempre es necesario que los niños y los padres de familia asistan a los profesionales, porque yo como terapista de lenguaje tengo un método, tengo una técnica para llegar al niño, para estimularle, primero, estimularle el lenguaje para que el niño comience a hablar. Luego de que comience a hablar, ir corrigiendo si hay yo sé cómo voy a ir llevando esa parte, esa área, así como las otras áreas de los otros profesionales, igualmente, tratando cada uno de los espacios y de las áreas que el niño necesita conocer. Inclusive, ahora, en la actualidad, hay profesionales que intervienen en nuestra área de lenguaje, ¿sí? Entonces, otros profesionales ya hablan de dislalia, cuando eso nos corresponde solo a nosotros, porque nosotros como terapistas de lenguaje nos educamos en la universidad a tratar ese problema específico y nosotros a paso vamos a ir consiguiendo el objetivo. Ya no es si maestra en el aula quiera tratarlo. Mechita, sí, es muy importante lo que usted acaba de mencionar, porque lógicamente los profesionales que trabajamos con niños siempre tenemos, como usted señala, nuestras técnicas, nuestros métodos, pero lo principal es el juego con los niños. Entonces uno entra por medio del juego a tener la empatía con ellos y poder trabajar. Entonces ahí sí hay que hacer un llamado a los padres de familia, sobre todo a entender y como usted lo recalca, acudir a profesionales, ¿sí? Porque muchas de las veces ellos dicen, se dejan llevar, somos culturalmente así, ¿no? A veces le contamos a los abuelos, a los tíos, al vecino, y dicen, no, ¿para qué le vas a llevar? Así mismo es, los niños ya hablan bien luego, y retrasamos ir a un profesional. O muchas de las veces también la idea equívoca es, ¿para qué voy a llevarle si pasa solo jugando? O sea, pero debemos ser claros y explicar que el método con los niños principal es el juego, porque lógicamente son niños y es el método por el cual nosotros llegamos a ellos. Entonces, es muy importante recalcar esto, ¿no? Acudir a los profesionales para que nos den una ayuda oportuna, porque muchas de las veces el decir que ya va a madurar o que ya va a hablar bien, porque su papá, a veces a mí me han dicho, es que el abuelito habló tarde, el abuelito habló a los 9 años, por eso yo esperé tanto. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que nunca se repiten esas historias. Cada sujeto, vivimos en una época, tenemos historias diferentes y nos desarrollamos de manera diferente. Entonces, eso es muy, muy importante que los padres tomen en cuenta. Ahora también, Mechita, cuénteme un poco, ya que nosotros transcurrimos entre la consulta privada y las escuelas, también las maestras son un gran apoyo, las maestras de inicial, porque ellos ya detectan. Cuéntenos un poquito de
dualidad que ya vamos armando con las maestras ahí y que es muy importante. Claro. Pues sí, yo tengo la experiencia de trabajar en diversas guarderías durante años atrás, después de que dejé la parte pública, y realmente con las maestras que son profesionales en el área, pues ellas también ya están en capacidad de detectar ciertos atrasos en el desarrollo del lenguaje de los niños. Entonces ellos del lenguaje, si es que no tienen dentro de la institución, conocen confían en el criterio de alguien, lo remiten, ¿sí? En una escuela se empieza se parte desde justo la maestra, ¿sí? A veces los padres no se han dado, y los padres manifiestan de que estamos aquí porque la maestra nos dijo. En algunos casos, en las guarderías, centros preescolares, los padres no quieren asistir, rechazan la ayuda que uno les puede dar, porque también con el criterio, por esta parte cultural, ellos dicen, no, ya de hablar, así mismo es que es tímida, es que lo que pasa es que no tiene confianza, por eso no habla, pero al momento de hacerle una evaluación y con el criterio profesional que los terapistas de lenguaje tenemos, sabemos cómo llegar al niño para sacar las palabras, para hacer que diga lo que nosotros necesitamos escuchar para saber si tiene una dificultad articulatoria, ¿sí? Al hacerle esa evaluación, cuando llamamos a los padres, de 10 padres de familia, rechaza la evaluación y niega que el hijo tenga una dificultad. Inclusive algunos en la consulta se molestan, se sienten un poquito rechazados al decir que su hijo tiene una dificultad, no la acepta. Entonces, imagínense el gran problema para ese niño. Desde ese momento, el niño ya presenta un problema de él y de parte de sus padres, porque si sus padres no aceptan que el niño tiene una dificultad, no es algo que le va a acompañar por toda su vida, no, para nada. Es algo temporal que con ejercicio, con una atención adecuada, el niño va a salir de esa dificultad. Los padres de familia se dan cuenta de que la terapista de lenguaje, la profesora o la psicóloga tenía razón cuando el niño está cursando el tercero de básica, el quinto de básica, y tiene dificultad para leer, para reconocer palabras, se salta las letras, las palabras, tiene un copiado permanente, se queda atrás de los otros compañeritos. Entonces ahí se investiga, la maestra, la psicóloga investiga por qué se atrancó en el aprendizaje en esa edad. Y resulta que el niño ya desde tempranas edades, tomando en cuenta lo mejor desde el año y medio, ya tenía cierta dificultad para mantener la atención, para ejecutar una orden, para hacer un movimiento sencillo, como es el sonido de animales, de los medios de transporte, y luego para imitar los lenguaje. Entonces vea usted cómo ya va, uno va retrocediendo en el tiempo y uno va viendo que el niño siempre se mostró retrasado, o sea, siempre estuvo con ese atraso y esa dificultad, y recién en el quinto de básica toman la iniciativa de hacer la otro tipo de terapia que los terapistas de lenguaje también sabemos hacer, que es la terapia de conciencia fonológica. Enseñarle los sonidos del lenguaje nuevamente al niño para que los integre neurológicamente. ¿Sí? Cuando podía haberlo hecho más pronto, darse todas las dificultades y todo lo que acarrea a una dificultad, porque la dificultad del lenguaje viene con una dificultad emocional. Ya tiene que también ir al psicólogo para que le ayude a salir de esa dificultad y a canalizar sus emociones. Mechita, justamente en esta parte era una pregunta que yo le iba a hacer. Dentro del campo, que es mi campo profesional, la psicología clínica infantil, algunas veces llegan pacientes en los cuales me comentan que ya han estado varios, no solamente meses, años, 1 o 2 años en terapia de lenguaje, pero nunca fueron remitidos con el psicólogo. ¿Qué opina usted de este trabajo en equipo que se puede hacer? Y muchas de las veces los profesionales tienen miedo a las remisiones entre equipo interdisciplinario.
quizás con el acompañamiento dual entre terapia de lenguaje o psicología o psicopedagogía, quizás los resultados son más efectivos. ¿Qué opina usted? Sí, en algunos casos es necesario que los niños vayan a la consulta con otros profesionales. En otros casos no es necesario porque son cuestiones sencillas. La gente en nuestro medio, los padres de familia no invierten en la educación de sus niños, no invierten en salvar la salud mental, la salud familiar. En el hogar, se altera cuando un niño tiene una dificultad. El hogar se siente incómodo de que le digan que aquí hay algo que no está funcionando bien. Si yo le digo a algún padre de familia de los míos, tenemos que hacer una valoración psicológica, se asusta y ya piensa otras circunstancias, otras cosas, y es algo sencillo. O sea, si yo le remito al psicólogo a un niño, es para que le ayude al niño, no para entorpecer el trabajo que yo estoy haciendo, sino para que le ayude al niño y a la familia, porque cuando hay una dificultad se trabaja conjuntamente con la familia, ¿sí? No puedo yo trabajar sola con el niño, enfrentando tantos otros problemas que el niño tiene, ¿sí? Y yo no voy a solucionar un problema de tipo psicológico, que tiene que ir al profesional, ¿sí? Al profesional que le corresponde. El niño tiene una dificultad ya escolar y además de eso tiene su dificultad de lenguaje. Yo no voy a tratar al mismo tiempo de esa dificultad de aprendizaje. Tiene que ir donde un psicopedagogo para que le ayude a salir de dificultad, ¿sí? Lamentablemente, o sea, cuando se debe trabajar en equipo, inclusive las mismas instituciones, como que se resisten para que el niño vaya a otro tipo de terapia. O sea, quieren solucionar dentro de la institución todas las dificultades que tienen los para que el paciente no se vaya a otro lado, ¿ya? Entonces, algunos padres, otros padres, que realmente de ellos sí hay muchos, el momento que escuchan que uno les va a remitir al psicólogo, son contentísimos, porque saben que es el bienestar por el niño, saben que el bienestar es para todos, y van contentos, piden ayuda, a dónde le puedo llevar, con qué persona me puede ayudar. Entonces, dependiendo del niño y del problema, uno tiene que sugerir a la persona que uno sabe que tiene el criterio para tratar con este niño. Michita, ahora, ubicándonos en la situación actual, en el tema de la pandemia, de la cuarentena, ¿qué efectos usted cree que se ha podido detectar en los niños con realmente se lo vería como un encierro para los niños? Así es. Yo lo que veo aquí son dos cosas. La una es una ansiedad terrible de parte de los padres porque el niño aprenda, porque el niño vea la pantalla, porque el niño se concentre frente a la persona que está en y lo otro es que los niños o los padres han perdido la autoridad, ¿sí? Es bastante complicado mantener la atención del niño frente a la computadora. El hogar, ese rato quiere ir al baño, ese rato quiere comer, y los padres no tienen la autoridad, que uno piensa que así tiene que ser, ¿no? Pero no tienen la autoridad para mostrarle al niño, insinuarle al niño de que estamos 30 minutos concentrados con la persona que me está enseñando, ¿sí? Los padres no se concentran ellos mismos en que la necesidad del niño es seguir aprendiendo, ¿sí? Yo he visto como experiencia, he visto la dificultad que los profesionales, y creo que las profesoras de los psicólogos y nosotros como de lenguaje, emuladores, tenemos una enorme en mantener la atención del niño. Tenemos que hacer de payasos, usar los títeres, usar múltiples para los cuales uno mantener la atención del niño para que no se aburre, porque de pronto empiezan a bostezar, les empiezan a ver a los padres qué horas acaba esto, porque si es que nos ponemos en una repetición constante, claro que el niño se aburre. Entonces uno tiene que, igualmente como lo hace presente,
jugar, saltar, hacer que el niño se mueva, que esté en constante movimiento, porque obviamente el juego le hace que el niño se despierte al aprendizaje y las ganas de repetir, las ganas de cantar, las ganas de saludar, las ganas de mostrar, de ver, de señalar. Sí, es bastante complicado, es bastante complicado. Yo veo esos dos aspectos, los cuales sí me duele mucho, porque he visto que en la parte presencial los niños eran diferentes. Los niños estaban atentos a todo lo que yo hacía, a todo lo que la maestra hacía, pero ahora se muestran todo lo contrario. Tienen una atención dispersa, se muestran descontentos y a la final los padres de familia dicen, no, sí estaba repitiendo, no, sí le gusta, le encanta ir a la terapia, le encanta que esté ahí, pero yo quisiera tener más vida y es precisamente lo que hace falta, es ese juego, ese constante tratar con los niños, el movimiento que es frente a frente, el interactuar con el niño, sí, eso es lo lamentable de esta cuarentena, que yo de mi parte y estoy, o sea, frustrándome, por eso he decidido ir a la parte ya presencial realmente, porque es bastante difícil. Uno tiene que aportar mucho, sudar la camiseta, como se dice, para ganarse el sustento diario. Y en este contexto en el que ya estamos del COVID-19, la terapia del lenguaje, ¿cómo se adaptó en el tiempo de confinamiento, en el tiempo en el que hace más o menos 2 meses todos estábamos en casa, todavía estábamos en semáforo rojo y los niños todavía hay padres que no quieren exponerlos y llevarlos, por ejemplo, a consulta? ¿Cómo se está adaptando este cambio en la terapia del lenguaje? Bueno, yo personalmente tomé medidas, ¿no? O sea, al partir de cuando ya entramos en la cuarentena, yo les continuaba mandando tarea, ¿sí? Es desde mi trayectoria, o sea, ¿qué es lo que puedo hacer por un niño? Continuar con el trabajo, que el niño no olvide lo aprendido, ¿sí? Por lo menos enviar tareas de juego para que esté repitiendo, porque eso tiene que hacerlo conmigo, sino para que el niño reconozca, trace, encierre en un círculo lo que corresponde, nociones espaciales, nociones temporales, que sea como un juego para los niños, no como algo demasiado serio, porque ellos seguro se aburren, ¿sí? Luego, en la parte de la terapia, de la teleterapia, también dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo haré este aspecto? Estos años en la terapia del lenguaje, que jamás en la vida se me había ocurrido de que voy a dar la terapia de esta forma, la terapia virtual. Pero yo creo que cada uno de los profesionales del lenguaje y las otras profesiones nos ideamos algo como para llamar la atención a los padres primero, ¿sí? Porque los padres eran los más temerosos de que el niño no va a poder, de que el niño no va a ver, no va a poner atención, no va a querer. Pero con la metodología que uno puede impartir a sus pequeños, como dijo Martita antes, a través del juego, así sea virtualmente. Aquí en mi casa hice una sala de juegos, yo podía estar solita, saltando, cantando, poniendo caras, jugando a las congeladas, a las escondidas, que es algo divertidísimo. O sea, ver en la carita de los niños la satisfacción y las palabras de aliento que un niño le da. O sea, tía Meche, me he divertido, tía Meche, te quiero mucho. Eso me ha proyectado a mí como para mejorando cada día, haciendo nuevas cosas, sacando nuevas ideas, ¿sí? Viniendo desde la parte profesional con la experiencia que uno tiene, ¿sí? He tenido mis temores de qué es lo que va a pasar, si esto irá a decaer, lo de la parte virtual, pero lo hemos logrado. Yo creo que la mayor parte de los terapistas de lenguaje que trabajamos en el área de niños con dificultades temporales de lenguaje, nos ha sido fácil realmente. Para los que trabajan con patologías de lenguaje, con problemas más graves de lenguaje, sí es complicado porque hay que tocarle al niño, hay que ayudarle a subir la lengua o hacer el ejercicio, hay que darle masajes de la boquita. Entonces, para ellos, para estos profesionales que trabajan ya con áreas más complicadas, más complejas, sí, también, o sea, realmente es bastante difícil. Sí. Sí, Mechita, creo que a todos nos tocó reinventarnos,
todo, realmente a todo nivel, porque bueno, si uno entra a redes sociales, desde lo profesional, desde las otras emprendimientos, todo uno ve cosas muy, muy originales y eso es lo que realmente siempre, yo digo, nuestro país, sí, y los latinoamericanos siempre somos como que así, muy creativos, muy, muy creativos y nos arreglamos para Claro, reinventarnos, sí. Nosotros así pues es. con Mechita nos conocemos muchos años y en esta pandemia habíamos estado muy conectadas y sobre todo conversando un poco de cómo hacer, cómo trabajar con los chicos. Sí, entonces habíamos compartido experiencias que creo que eso es lo que nos ayuda, también ser un poco solidarios entre amigos, entre profesionales para podernos apoyar y reinventarnos, ir reinventándonos. Algo Así que es, no voy a olvidar, así y es. algo que no voy a olvidar, Mechita, y me gustaría que nos comparta, es esa bella anécdota de una de las primeras sesiones cuando usted estuvo con el niño jugando a escondidas. Me parece una Ah, anécdota que o sea, varias anécdotas que se pueden contar acerca de las cosas que uno se reinventa, jugar a las escondidas. A ver, que escóndete bajo la mesa, nos escondemos a la 1, a las 2 y a las 3. Y de pronto salimos a la 1, a las 2 y a las 3 y sale el niño llorando, ya no sale. ¿Qué pasó? Me golpeé la cabeza, ya. Se golpeaban la cabeza, se escondían y se quedaban dormidos debajo de la mesa, ya no querían salir, fascinados con el juego. O sea, una experiencia enorme. O sea, yo también me he tropezado por correr, por saltar, me he ido encima de mi material, encima de mi silla. Eh, Tantas experiencias amorosas, digo yo, chistosas, que uno encuentra esa satisfacción de la sonrisa de un niño, eso es inmejorable, o sea, inigualable el amor, el cariño que un niño le puede demostrar. Tengo unos niños que a veces quisiera grabar las expresiones que tienen, o sea, acerca de lo que estamos haciendo, acerca de mi persona. No me conocen, sino solamente a través de la parte virtual, y sin embargo ya recibo el cariño y el afecto de los niños. Eso es algo que yo me voy a llevar por siempre. Siempre guardo las tarjetas de mis niños, del cariño que me tienen. Siempre tengo los recuerdos de todos los chocolates que me llevan y en la misma sesión nos comemos. Nunca llevo a la casa. Se mueren de las iras de que nunca traigo a la casa los regalos. Pues no, me como igual con ellos porque ese es el gusto de contentos, alegres y satisfecha con mi trabajo, ¿sí? En este tiempo de cuarentena he visto muchas cosas, muchas buenas actitudes, las malas muy poco, por suerte muy poco, pero las buenas actitudes y la gratitud de muchos padres de familia frente a esta dificultad que se ven en estos momentos con sus hijos, el querer que salgan adelante en la parte del lenguaje, el a veces sentirse frustrados de que no pueden estar en vía virtual y están esperando ya que uno haga la parte presencial, ¿sí? Yo ya estoy haciéndola justamente por la necesidad de muchos padres de familia, el estar presentes con sus niños, ¿sí? Muchas veces no disponen de una computadora, no disponen del medio, no se sienten en la capacidad de que pronto no voy a poder, ¿no? Yo quiero que vaya a la terapia, que esté en otro lugar. Otros padres de familia prefieren ir a la parte presencial porque el niño se desboca en otras cosas, o sea, en el tocar, en el manipular los objetos, en el jugar, en el brincar, en el estar presentes, ¿sí? Es difícil para muchos papás cuando tienen un niño con una atención dispersa, que se concentre frente a la computadora. Ujú. Mechita, y justamente tratando ahora el tema de los papitos, ¿qué recomendaciones podemos darlos a los papás? Una, usted hace un momento ya nos dijo en el tema de un poco de no presionar a los niños, que realmente es lo que más frecuentemente se ve, que como papás queremos resolverlo en casa, queremos tal vez presionarles, condicionarles, muchas de las veces también con el condicionamiento, ofreciéndoles juguetes, viajes, que si repites bien, que si ya no te tartamudeas y cosas, ofreciendo cosas. Vamos un poquito viendo recomendaciones para los papitos, como usted nos dice, la mayoría de ellos siempre preocupados para que esto funcione. ¿Qué más recomendaciones aparte de no presionar, qué más recomendaciones podemos darles a los padres de familia? Ya. Como recomendaciones a los padres de familia, pues antes de iniciar una terapia propiamente dicha, es a los padres de familia que vean y que
o sea, como que ellos se están dando cuenta de que el niño no se está desarrollando como los otros niños y están comparando, acudan, que no tengan temor, que no tengan prejuicios de que el niño tenga que ir a una terapia, que acudan para que el profesional les ayude con recomendaciones, con ejercicios y lo que sea necesario. Luego, cuando un niño ya esté en terapia y necesita la atención de los padres, pues lo que se recomienda siempre, tener paciencia, tener mucha tolerancia, tener mucho afecto, mucho cariño. Cuando un niño pasa estas dificultades, necesita justamente del abrazo y de la comprensión de sus padres, ¿sí? Luego la corrección, claro que sí. La corrección debe ser la apropiada, la corrección debe ser con mucho cariño, con mucho tino. El no usar el no hagas así, no digas así, no, te estás equivocando, no, no puedes. El ser demasiado negativos trae como consecuencias en los niños que ellos también se negativicen y que su autoestima esté siempre hacia atrás, siempre a la baja, ¿sí? Cuando un padre se muestra positivo al niño, ese niño, a pesar de que tenga dificultades, siempre va a estar con su estima muy alta, más alta, ¿sí? Entonces, ¿cómo le ayudamos al niño? Al niño, lo que se recomienda a los padres es corríjale, espere que repita la palabra, la frase, espere que cuente lo que necesita decirle y luego dígale la forma adecuada, ¿sí? No le recalque la forma inadecuada, no, eso no se debe hacer, sino simplemente, a ver, mijo, ¿querías que te pase un vaso con agua? Ya, toma el vaso con agua. Se recomienda siempre no presionar a un niño, no obligar a un niño. Yo siempre les digo a los papitos, el lenguaje, el aprendizaje del lenguaje tiene que ser algo placentero, no tiene que ser obligado. El niño debe sentir placer por aprender, placer por hacerlo. Ahí se va a ver los resultados positivos, ¿sí? Un niño cuando es obligado a hacer o condicionado a que lo haga, rechaza, automáticamente rechaza, pero si es que tiene la dificultad y con mucha paciencia le decimos, necesitas el carro, toma tu carro, toma tu carro. No, no la actitud que la mayoría de los papás tienen, si no dices carro, no te doy. Entonces el niño, ¿qué hace? Se calla, se frustra, se enoja, cambia su carácter y se va por otro lado y no se quiere comunicar y usa otras palabras. Inclusive es también cómico oír que los niños no quieren decir carro porque como dicen mal, dicen el auto. Y en nuestro medio no usamos la palabra auto, ¿sí? O no pueden decir plátano, dicen pátano, ¿sí? Dicen ellos otra palabra, no la dicen, cambian la palabra por cualquier otra. Entonces, ¿qué más le puedo decir? Comentar a los padres de familia que tienen que los niños alimentarse con todo lo que tenemos en nuestro medio. Es importantísimo que el niño se nutra con alimentos como granos, frutas, que no sea nada aplastado, nada licuado. Todos los alimentos tienen que ser presentados como son, o sea, para que el niño ejercite su musculatura facial, ¿sí? Un niño también tiene que ser tratado de la mejor manera, o sea, si es que es como un derecho del niño que tiene si es que tiene una necesidad, acuda con sus padres al profesional. Siempre se recomienda ejercicios de respiración en aire libre, salir, disipar las angustias, las ansiedades que tenemos dentro del hogar. Ahora que estamos encerrados, pues podemos hacer ejercicios, podemos seguir ya en la televisión mismo, en el internet, cierto tipo de ejercicios de lenguaje, como es el movimiento de la boquita, son ejercicios respiratorios, poder bajar material sumamente educativo acerca de gráficos, cuentos relatados, cuentos pequeños, inclusive no un arsenal de cuentos, los cuales le va a aburrir al niño, no nada de eso. Y lo que sí damos, pues, que cuando vea alguna dificultad, pues acuda al profesional, no se quede, no espere que alguien le diga, que la maestra nueva de la nueva escuela le condicione la matrícula, que si trae el certificado de la valoración, le damos el cupo. No esperar eso, porque lo que tenemos que hacer es un bienestar por el niño,
para que en el futuro este niño triunfe en sus aprendizajes y llegue muy, muy alto. Tengo una pregunta, una duda. ¿Las Ya. dificultades del habla pueden hacer que el niño no pueda masticar o comer bien, tragar la comida, pasarse la comida al momento de ingerirla? No le escuché bien desde el comienzo. Si los trastornos del habla Ya. tienen alguna influencia al momento de que los niños comen, porque justo yo veía un artículo en donde mencionaban mucho la dificultad al momento de comer con el trastorno del habla. No sé si Ya. eso es cierto. Ya. Los problemas en la masticación, en la deglución de los alimentos son los que pueden acarrear problemas de lenguaje, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Realmente cuando un niño desde que nace tiene esta dificultad para masticar, porque de pronto tiene un frenillo lingual muy grueso que limita el movimiento, entonces el niño tiene dificultad desde la lactancia materna, ¿sí? Hay en hospitales y pediatras muy profesionales en este aspecto que sugieren a las madres de familia desde cuando le ven ya recién nacido, de días de nacido, que este frenillo tiene que ser una cirugía, tiene que hacerse una cirugía, que es lo mejor. Pero algunos esperan a que pasen los años y realmente el niño tiene un proceso de masticación, de deglución lento. El niño deja de comer ciertos alimentos que son de difícil trituración o demorada en cuestión de triturar ese alimento para poder tragarlo. Entonces el niño deja de consumir, que son carnes, por ejemplo, tienen las proteínas. Entonces un niño no se está alimentando bien si tiene estas dificultades en la deglución y en la masticación. Sí, eso sí acarrea como parte de los aspectos que causan las dificultades del lenguaje, esta parte de la masticación y la deglución de los alimentos. Dentro de la evaluación que yo le hago a un niño, siempre las preguntas van hacia cómo come el niño, qué come, se demora para comer, come de todo, usted le presenta los alimentos tal y cual como muestra los alimentos y están preparados para toda la familia. ¿Sí? Algunos padres sí son sinceros y dicen, sí le aplasto, le licuo, le doy solo lo que él quiere, sí, cosa que no debe ser así. Sí, inclusive también los problemas respiratorios acarrean las dificultades del lenguaje. ¿Sí? Un niño cuando no respira bien, un niño que tiene adenoides grandes, amígdalas grandes, rinitis alérgica, tiene por lo general dificultades de lenguaje y precisamente se ven y se evidencian en el fonema de la S. Un niño tiende a sacar la lengüita para decir el sonido. Se le sale como una Z, una S española, una Z, ¿sí? Entonces, los padres en ese aspecto, por ejemplo, la mayoría no saben que eso es una dificultad de lenguaje y acuden al terapista del lenguaje ya cuando tienen niños 5 o 6 años, cuando ya está marcada la dificultad. Mechita, como un comentario respecto a lo que es la función de los padres, a lo que es la función de crianza, ¿qué opina usted de esto? Muchas de las veces yo escucho, pregunto a los papás, ¿ustedes conversan con sus hijos? Y me dicen, sí, conversamos. Pero yo ahí marco una diferenciación, digo, ¿conversa o hace una entrevista? Porque muchas de las veces para los papitos conversar es, ¿cómo te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hicieron tus amigos? ¿Y qué te dijo la profesora? Y a eso pueden llamar conversación. ¿Qué opina usted? Porque yo creo que es fundamental la comunicación, tanto verbal como no verbal. En el tema del estadio, cuando los niños son bebés, pues la comunicación es completamente no verbal y en una conexión muy, muy directa, principalmente con la madre o la tutora o el cuidador que está a cargo. Pero luego de eso ya viene el tema de la estimulación y yo creo que el conversar es uno de los principales estimuladores para los niños. Cuéntenos bajo su experiencia, ¿qué opinión tiene sobre esto que planteo? Pues sí, comparto con usted esto de cuando los padres dicen, no, sí, eso con mi hijo y solo son preguntas, ¿sí? Muchas veces yo veo que ya no conversan con sus hijos desde que son pequeños hasta cuando son adolescentes y adultos, porque estamos enfrascados en esta parte mismo de la tecnología, ¿sí?
Un padre de familia, cuando yo veo en la consulta, al despedir a mis niños, de unos 20 padres de familia que están esperando afuera al pediatra, al ginecólogo, realmente todos están con el celular, todos están enfrascados y el niño está a un lado. Y aparentemente ellos están contando, conversando, mi hijo, ¿qué estás haciendo? Mi hijo, estás acá, mi hijo, mira por allá. Eso no es un diálogo, eso no es una conversación. Y si llegan a casa es la misma actitud. Llegan del trabajo a la casa y están los padres, la mayoría, ahora en este tiempo, preocupados de lo que dicen el celular, lo que las redes han puesto, han subido del uno, del otro, de acá, de más allá. Y realmente el niño está apartado, está como abandonado, ¿sí? Es un síntoma de abandono realmente en lo que se lee ahora. Los investigadores dicen eso también es un abandono dentro de la propia casa. Es un abandono al pequeño porque no converso de sus necesidades. Ya no sé qué es lo que está queriendo en ese momento. Las horas que estoy con el niño, estoy preocupada de la casa, estoy preocupada del celular, converso con el esposo y el niño ya se acuesta a dormir 8:30, 9 de la noche. Yo no he conversado con el niño, ¿sí? Es importantísimo mantener una relación de comunicación, que es la comunicación afectiva. Sí, Michita, y en doble dirección, porque yo también puedo llegar y contarle, ¿no? Muchas de las veces como que subestimamos a los niños y dicen no nos van a entender o no. Claro que las conversaciones deben ser acorde a la edad, pero la conversación, lo que yo digo en doble vía, sí, porque el rato que solamente preguntamos es una entrevista al niño. Pero si llegamos y le decimos, ay, mira, imagínate que hoy día en la consulta me pasó esto, o conocí algo, o mira, leí algo, vi, comentarle también parte de nuestra vida para que ellos también sepan que eso es comunicación, no solamente preguntas, porque muchas de las veces los papás no conversamos de nuestra vida cotidiana con nuestros hijos, no se conversa, se ignora o se parece de poca importancia comentar algún evento de la cotidianidad que sucede, ¿no? Entonces los niños cuando nosotros le contamos algo, también se sienten importantes y dicen, mi papá me contó, mi mamá me contó algo que le pasó interesante, chistoso, a veces también un poco, puede ser de todo un poco acorde a la edad del niño, lógicamente, no le vamos a llegar tampoco a contar problemas a nuestros hijos que no completan dentro de la familia. Pero en todo caso, es de tomar en cuenta que la conversación es algo que tenemos que rescatar. Como usted indica, realmente lo mismo soy testigo yo de la mayoría de padres, pues de que pasan en el celular y los niños pues quedan totalmente ignorados cuando están en una sala de espera o en cualquier ambiente, digamos, de prestación de servicios o algo así. Claro. Bueno, como siempre el tiempo se nos va volando y cuando tenemos invitadas con temas tan importantes siempre se nos va el tiempo. Carlita, ¿alguna inquietud o comentario para...? Yo quería acotar algo, Martita. Yo quería acotar algo, pues también hay que rescatar a aquellas madres, a aquellos padres que yo los admiro muchísimo, los cuales yo veo, he visto en la consulta, he visto en la calle, he visto en ciertos medios, ¿sí? Cómo conversan con sus hijos, cómo enfrentan este diálogo con los pequeños, cómo los pequeños se abren hacia el diálogo con sus padres, conocen muchas cosas de sus trabajos, sus dos nombres, sus dos apellidos, qué hace el papá, qué hace la mamá, cómo lo hacen, en qué lugar de trabajo, sus fechas de nacimiento, los días de la semana. O sea, yo admiro a esos padres y madres de familia, abuelitas también, cómo educan a sus hijos. Yo les admiro mucho, yo aplaudo esas actitudes que sí las hay. Hay muchos padres y madres de familia que hacen todo por sus hijos y lo dan todo por sus hijos y al primer síntoma de alguna dificultad están ahí atrás de nosotros. Y esos padres a mí me encantan que estén preocupados y pendientes de cada cosa que le pasa a su pequeño.
Gracias por estar con nosotros esta tarde. No sé si nos puede mencionar algunas actividades que pueden hacer los papás en casa con los niños y también justo en el martes hablábamos también en otra entrevista junto a Martita que ya llegan las vacaciones a Cuenca, a toda la región sierra y qué actividades podríamos hacer con los niños que están en terapia de lenguaje, los papás. Ya. ¿Qué se puede hacer para que las actividades favorezcan este desarrollo del lenguaje? Pues en el área del soplo, por ejemplo, los padres de familia desconocen qué recursos tenemos los terapistas. Pues en el ejercicio del soplo no solo es soplar una vela o soplar un papel, ¿no? Pero podemos hacer en casa muchas cositas que sirven para soplar, como las veletas, como los sorbetes con ciertos materiales para que produzca movimiento, llama la atención a los niños porque les encanta, es un juego, es un juguete para ellos, pero en el fondo es un ejercicio de lenguaje, ¿sí? Hacer burbujas, soplar en el agua, cosas que ahora inclusive en las redes sociales se puede encontrar qué es lo que podemos hacer. Ejercicios para describir acciones, para describir relatos. Podemos bajar del internet fotografías de paisaje, fotografías de un niño jugando, por ejemplo, y formar un diálogo para que el niño amplíe su vocabulario. Dependiendo de eso, cualquier edad. ¿Sí? Otra forma también de estimular es hacer estos ejercicios de respiración, respirar cantando, respirar emitiendo ciertos sonidos, le hacen que el niño tenga una amplitud pulmonar para que pueda expresarse de la mejor manera y no tener esos niños que son típicos con temor de decir una palabra o hablan muy bajito o hablan nasalizado, ¿sí? Sino que aprendan a hablar claramente las palabras, ¿sí? A veces se mofan de mí ciertas personas que yo expreso que deben hablar correctamente. Entonces, es que ese es el objetivo del terapista, de los padres de familia, que no tener hijos que hablen entre dientes, sino que vocalicen mejor las palabras, ¿ya? También podemos ejercitar haciendo cuadernitos con ciertos gráficos que el niño pueda ir diciendo, y si hay algunos difíciles, el niño tenga la oportunidad para que día a día vaya mejorando. Los padres de familia lo podemos hacer tranquilamente en la casa. Ahora en vacaciones inclusive también pueden disfrutar y ya empezar a salir a un parque, de repente a un lugar, a los abuelitos, y el hecho de estar conversando con otras personas también es un estímulo para el lenguaje, también es un estímulo para ir aumentando el vocabulario. Hablar mucho, hablar constantemente con sus hijos, como decíamos anteriormente, conversar con ellos, no hacerles solo preguntas como una entrevista, sino conversar con los niños, preguntarles cómo te va en este día, qué estás haciendo, qué quieres hacer, qué te gustaría, entrar a la cocina, hacer una receta, desarrollar una receta, ver en el internet cómo es paso a paso y el niño compartir esas actividades con los adultos. Eso es importantísimo. Uh-huh. Muy bien, Mechita, muchísimas gracias por esas excelentes recomendaciones. Nos gustaría que nos cuente dónde la podemos ubicar. Luego, Carlita sabe poner en los comentarios ya el número de contacto, pero en redes sociales, ¿dónde podemos encontrarla? Porque yo también soy seguidora de su página y veo que siempre nos tiene con unos muy buenos consejos a los padres de familia. Muchas gracias, Martita. Por el momento estoy ahora en la Sucre y Miguel Vélez. Estoy atendiendo en la consulta particular para cualquier información, para las citas, con mi contacto, a través de mi contacto me pueden localizar. Estoy justamente atendiendo con todas las medidas de bioseguridad, como lo dicta la ley, pues para salvaguardar la vida y la salud de los niños y la mía también y de mis familiares y los familiares de cada niño realmente. Uh-huh. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a compartir también su página para que todos nuestros seguidores también puedan conocer un poquito más de su trabajo y todo lo que nos ha hablado el día de hoy. Realmente me quedé encantada con todo su ánimo, con todo ese amor que lo tiene a sus niños. Realmente se puede ver claramente que le ama su profesión y viendo profesionales así, sin duda es muy bonito recomendarles porque sabemos y se ve y se nota que usted hace su trabajo con mucho amor. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros
en esta tarde. Muchas gracias a usted, Carlita. Muchas gracias también a Martita. Con todo, estoy a las órdenes para cualquier información. Los padres de familia igual que me conocen o que no me conocen, si quieren algún consejo más particular acerca de sus pequeños, con todo gusto lo he estado haciendo, más aún en esta pandemia que estamos ansiosos de conocer otras cosas. Con todo gusto les he dado ciertas recomendaciones específicas que lo han necesitado. Sí. Muchas gracias. Bueno, Martita, creo que se nos perdió justo justo al último. Sí, pero bueno, sí les mando un saludo. Estoy sin cámara, pero les mando un saludo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias Muchas a usted, gracias. Martín. Nos vemos el día martes con más información de salud integral en tiempos de coronavirus y hablaremos el martes acerca de las mascotas. Vamos a hablar acerca de los mimados de casa, así que el martes 5 de la tarde les espero. Gracias una vez más, licenciada Mercedes, y que tengan todos una buena noche. Muchas gracias. Gracias.